Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con este curso de logaritmos. Hoy ya nos toca la clase número 3. En esta clase vamos a desarrollar o vamos a continuar desarrollando ejemplos o ejercicios de propiedades que hemos realizado, que hemos empezado ya a realizar en la clase 2. Asimismo, vamos a ya desarrollar lo que son las ecuaciones con logaritmos de una incógnita. Soy el ingeniero Javier Tarqui Valeriano y damos inicio pues a nuestra sesión. Bueno, habíamos mencionado que ya en la clase 2 hemos hecho algunos problemas ilustrativos básicos de la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Hoy vamos a deducir problemas un poco más complejos, típicos, digamos, ¿no? Que de un examen de admisión para la Facultad de Ingeniería, ¿no? Entonces el ejercicio nos dice hallar un valor reducido para m igual a c elevado al logaritmo en base b de a a la 2n sobre b. Y nos da una condición. Si se conoce que 2n es logaritmo en base b de c elevado a la menos 1 más logaritmo en base b de a la menos 1. Primero, siempre tenemos que estudiar el ejercicio, analizarlo, observarlo, ¿no? A ver, en la condición podemos aplicar el exponente negativo. ¿Qué más podemos hacer? Por ahí un cambio de base, dependiendo, ¿no? Todo esto en función de cómo se comportaría la parte que nos pide simplificar. Fíjense, tengo logaritmo en base b de a a la 2n. Aquí puedo aplicar un cociente. Este 2n podemos bajarlo. El equivalente de este 2n podemos obtener de esta expresión, ¿no? Parece que nos conviene primero trabajar en la condición que nos han dado, ¿no? A ver, entonces, trabajamos en la condición. Tenemos un exponente negativo, a la menos 1 a la menos 1, ¿no? Todo el logaritmo en ambos casos. Esto es igual al recíproco, o sea, tendríamos 2n es igual 1 sobre el logaritmo en base b de c más 1 sobre el logaritmo en base b de a. ¿Está bien? Aquí vamos a aplicar la propiedad de la permuta. ¿Eso qué significa? Que vamos a cambiar la base por el argumento. ¿No ve? Esta es la propiedad de la permuta. Logaritmo en base b de c es igual a 1 sobre el logaritmo en base c de b. Podemos aplicarlo en sentido inverso. ¿Eso qué significa? Que esta c va a venir a ser base y este b va a venir a ser argumento, pero ya sin la fracción, ¿no? De la siguiente forma. Entonces tendríamos 2n es igual al logaritmo en base c de b más, en el otro caso lo mismo, logaritmo en base a de b. ¿Está bien? Eso lo vamos a llamar 1. Ahora vamos a trabajar en el exponente de c, en la original, y vamos a aplicar las propiedades. En este, ¿no? Este era el exponente de c en el ejercicio que nos piden simplificar. Logaritmo en base b de a a la 2n sobre b. Habíamos indicado que aquí podemos aplicar primero la propiedad del cociente. La propiedad del cociente, recordemos que es la resta, ¿no? Como está aquí. Logaritmo en base b de a a la 2n menos logaritmo en base b de b. Esto, base igual al argumento, sabemos que es igual a la unidad. Aquí podemos aplicar la propiedad del exponente del argumento, que baja a multiplicar a todo el logaritmo. ¿Está bien? Entonces tendríamos lo siguiente, 2n por logaritmo en base b de a, y esto sería 1, menos 1. ¿Está bien? Ahora vamos a aplicar la propiedad de la permuta para que tenga eh, una expresión parecida a la que está en 1, porque en 1 tenemos logaritmo en base a. Lo tenemos logaritmo en base a de b, aquí tenemos logaritmo en base b de a. Entonces, para que tenga sea más fácil simplificar, tenga la misma base, entonces hemos aplicado aquí la permuta. 2n, aquí sería 1 sobre el logaritmo en base a de b, cambia el argumento con la base, ¿no? Menos 1. ¿Ya? Ahora ya tenemos esta expresión simplificada y ahora sí ya nos conviene reemplazar la ecuación 1, porque 2n equivale a este 2n. Vamos a reemplazar todo esto para hacer la respectiva operación. Entonces reemplazamos la ecuación 1. Entonces en lugar de la primera expresión ya nos quedaría logaritmo de b en base c más logaritmo de b en base a por 1 sobre logaritmo de b en base a, ¿no? Aquí lo hemos hecho la permuta, menos 1. Vamos a multiplicar. Nos quedaría lo siguiente, logaritmo en base c de b sobre logaritmo en base a de b más logaritmo en base a de b
sobre el logaritmo en base a de b. Estos dos se simplifican y nos va a quedar un 1, ¿no? 1. Con este otro 1 se van a ir y nos quedaría simplemente el logaritmo de b en base c, logaritmo de b en base a. ¿Está bien? Aquí vamos a aplicar otra vez la permuta. La permuta nos dice 1 sobre el logaritmo en base a de b es igual al logaritmo en base b de a, ¿no? O sea, en sentido inverso en este caso, para esta expresión. O sea, ¿se dan cuenta? La idea es que nos dé una base b. ¿Para qué? Ya, entonces sería logaritmo en base b de c por logaritmo en base a de b. Aquí fíjense que tengo un producto de logaritmos, pero con la característica de que tengo aquí un argumento y aquí tengo una base. Estos dos, ¿se acuerdan que cuando hemos hecho en la clase 2 la propiedad de la secuencia o de la continuidad, una forma memotécnica era estos dos se simplifican, aunque obviamente eso no es lo correcto algebraicamente o en caso de logaritmos, pero era para acordarnos y nos quedaría logaritmo en base c de a nada más, ¿no? Un solo logaritmo. Entonces esa es la propiedad que vamos a aplicar, ¿no? La propiedad de la secuencia que le hemos denominado, ¿no? Entonces esos dos es como que se eliminaran y nos quedaría simplemente el logaritmo en base c de a. O sea, esto es lo máximo que hemos podido simplificar. Volvemos a copiar la original. Era m es igual a c elevado al logaritmo en base b de a a la 2n sobre b. Todo eso equivale al logaritmo en base c de a. Fíjense que aquí ya me ha dado la propiedad de la definición. Eso lo recalcábamos bastante en la clase 2, ¿no? Esta base de toda la expresión, cuando es igual a la base del logaritmo, entonces esto es igual al argumento en forma simplificada, ¿no? Entonces, pues decimos aquí, por la propiedad de definición del logaritmo, todo esto equivale simplemente a. Eso sería entonces la respuesta. ¿Está bien? Bueno. Continuamos practicando. Vamos a hacer otro ejemplo. Este otro ejemplo un poquito ya más largo y más complicadito. Nos dice simplificar e es igual a 25 elevado a 1 sobre 2 el logaritmo en base 49 de 25 más 2 logaritmo en base 2, corchete logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 de 7 al cuadrado, logaritmo en base 7 de 4, sobre 4 elevado a 1 sobre el logaritmo en base 3 de 4, más 3 elevado a la menos 1 sobre el logaritmo en base 2 de 3, más raíz de 3 por 2 elevado a la negativo 1 sobre el logaritmo en base 3 de 4. Vamos a analizar cada expresión por separado, para no estar teniendo en uno solo el conjunto y nos compliquemos, ¿ya? Entonces empezaríamos con la primera expresión, donde vamos a aplicar primero la propiedad de la permuta, ¿no? La primera permuta, logaritmo en base a de b es igual a 1 sobre logaritmo. Esta propiedad la hemos utilizado bastante en el anterior ejercicio, así que ya estamos bastante familiarizados. Vamos a utilizar esta propiedad de la permuta y esta propiedad de la definición que acabamos de hacer en el último paso del último ejercicio. B elevado al logaritmo en base b de a es igual a a, ¿no? Estos dos son iguales, estos b, y esta a equivale al logaritmo, al argumento, ¿no? De a. Estas dos propiedades vamos a ir aplicando en casi todas las expresiones, ¿está bien? Entonces empezamos para el primerito, para el exponente del logaritmo, de 25, perdón. Es 1 sobre 2 logaritmo en base 49 de 25, ese. Un medio lo colocamos, estamos aplicando aquí la propiedad de la permuta. El un medio copiamos nomás. Entonces este 25 se vuelve base, logaritmo en base 25 de 49, ¿está bien? Ahora, este 49 podemos ponerlo como 7 al cuadrado. Y este un medio puede subir como exponente del argumento, como lo hemos hecho aquí. Entonces hemos puesto logaritmo en base 25 de 7 al cuadrado, un medio. Ahora el 2 con el 2 se va, ese era el objetivo de la operación. Entonces toda esta expresión, 1 sobre 2 logaritmo en base 49 de 25, es igual al logaritmo en base 25 de 7. Seguramente cuando volvamos, fíjense que el 25 con este 25 son iguales y vamos a poder aplicar esta propiedad que es igual al argumento, ¿no? Entonces ya no necesitamos simplificar más, ¿no? Claro, en realidad por eso hemos hecho la propiedad de la permuta, porque alguien dirá, ¿por qué hemos aplicado de 1 lo hemos cambiado el 25? Porque precisamente tengo aquí en la base un 25 y la idea era que me aparezca en la base un 25, lo cual hemos logrado, ¿no? Para poder aplicar esta otra propiedad. Ahora, seguramente cuando analicemos esta propiedad, por ejemplo, esta partecita, este 2 seguramente lo vamos a subir aquí también, 2 a la 4, ¿no? 4 al cuadrado. ¿Para qué? Para tener esta base con estos dos iguales y todo esto va a equivaler
a 4 al cuadrado, que sería 16, ¿no? Todo sería seguramente 16. Ahora, para este otro vamos a hacer algo similar. Fíjense que aquí tengo un 4 y aquí es base 3. Considera que aquí también voy a hacer cambio, no cambio de base, bueno, ya cambio de base, ¿no? Porque la primera permuta es una subpropiedad del cambio de base. Esto seguramente se va a volver logaritmo en base 4 de 3 y el 4 con el otro ya vamos a tenerlo para poder aplicar la propiedad de la definición. Aquí seguramente que vamos a hacer lo mismo, aunque es negativo esto, pero no hay problema. Haremos una primera propiedad de la permuta, logaritmo en base 3 de 2, el negativo luego operaremos subiendo al exponente. Aquí idem, ¿no? Seguramente vamos a hacer logaritmo en base menos, logaritmo en base 4 de 3, pero como esto es 2, ese 4 lo volveremos 2 al cuadrado, ¿no? Y ahí operaremos. Entonces más o menos ya sabemos lo que vamos a hacer, casi en toditos se requiere hacer la misma operación, ¿no? Entonces como ya hemos hecho para el primero, vamos a continuar haciendo para los otros. Entonces hacemos para el primer exponente del denominador, ¿no? El que hemos visto aquí, ¿no? Aquí hemos visto que nos conviene llevar la base 4, porque la base de la expresión es 4. Entonces hacemos eso, ¿no? 1 sobre logaritmo en base 3 de 4 es igual a logaritmo en base 4 de 3, ¿no? La primera propiedad, ya está, no necesitamos hacer más. Para el segundo, que era ¿no? Menos 1 sobre logaritmo en base 2 de 3. Como la base de la expresión es 3, nos conviene también hacer una permuta para que la base sea 3. Entonces decimos, ¿no? Hacemos primero la permuta para esto, que sería el negativo, copiamos logaritmo en base 3 de 2. Ya está. Pero para poder aplicar la propiedad de la definición, este negativo no tiene que existir, así que lo vamos a subir por la propiedad del exponente. Aquí al argumento, ¿no? Sería logaritmo en base 3 de 2 a la menos 1. Si quisiéramos aplicar otra vez la propiedad del exponente, lo bajamos, ¿no? Menos 1, que al final es lo mismo. No nos altera nada, solamente se aplica en sentido inverso. Más no podemos hacer, pero ya está como queremos, con base 3. El otro, el numerador, el que estaba dentro del logaritmo, ¿no? El que también lo habíamos visualizado. Tenemos 7 por 2 logaritmo en base 7 de 4. Para poder aplicar la propiedad de la definición, este 2 no tiene que existir, así que lo vamos a subir al exponente, ¿no? Entonces sería 7 por el logaritmo en base 7, el 2 sube de 4 al cuadrado. Ahora sí, tengo base de la expresión igual a la base del logaritmo. Entonces la propiedad dice que todo es igual a 4 al cuadrado, al argumento, ¿no? Del logaritmo, 4 al cuadrado. Entonces toda esa expresión equivale al 16. Y finalmente tendríamos que volver, tendríamos lo siguiente, ¿no? Estamos volviendo, ya tenemos para todito, ya hemos hecho para esto también. Y para este último lo estamos asumiendo también, ¿no? Bueno, entonces sería de la siguiente forma: 25 elevado al logaritmo en base 25 de 7, más 2 logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 de 16, que era este último. 4 elevado a este exponente era, entonces sería simplemente logaritmo en base 4 de 3, más 3 elevado a este exponente era, ¿no? Logaritmo en base 3 de 2 a la menos 1. Aquí teníamos raíz de 3 por 2, esto ya lo hemos hecho de memoria, donde está, vamos a volver hacia atrás, era esta expresión, ¿no? Que era muy similar, hacíamos el cambio de base 1 sobre el menos logaritmo en base 4 de 3, pero 4 es 2 al cuadrado, el cuadrado sale por la propiedad del exponente de la base como menos un medio, ¿ya? Y eso es lo que obtenemos aquí, ¿no ve? Ahí está, ¿no? Logaritmo en base de 2 de 3 a la menos un medio. Aquí vamos a aplicar toditos la definición del logaritmo. Esto sería simplemente 7 en esta primera expresión. 7 más 2, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, voy a ganar tiempo. 16 lo vamos a poner 2 a la 4, para que tengamos base igual al argumento. Esto simplemente sería 3, porque 2 son iguales, 2 también son iguales, 2 a la menos 1. Raíz de 3, y todo esto sería, como estos dos son iguales, 3 a la menos 1 medio, ¿no? Entonces vamos a aplicar la propiedad de la definición. Ahora este 4 lo vamos a bajar. Al bajarlo sería 4 logaritmo en base 2 de 2. Raíz de 3 por 3 a la menos 1 medio. Esto podemos ponerlo 3 a la 1 medio en su exponente fraccionario. Seguramente al sumar se van a hacer ceros, ¿no? Veamos eso. Entonces tendríamos 7 más 2 logaritmo en base 2, logaritmo en base 2 de 4 nomás ya. ¿Por qué? Porque este 4 ha bajado y logaritmo en base 2, 2 es 1. Entonces 4 nomás, para que vamos a hacer más rodeos. 4. Aquí abajo sería 3 más 1 medio más 3 a la 0, lo que les había adelantado, ¿no? 3 a la 1 medio, bases iguales, los exponentes se suman. 1 medio menos 1 medio es 0. 3 a la 0. Igual a
7 más este 4 vamos a hacer otra vez lo mismo, exponente 2, ¿no? 2 logaritmo en base 2, logaritmo en base 2, el 4 lo vamos a colocar 2 al cuadrado. Este cuadrado baja, ya va a bajar. Aquí tenemos 3 más 1 medio, 3 a la 0 es 1. Entonces tendríamos lo siguiente. 7 más logaritmo en base, más 2 logaritmo en base 2, el 2 baja por la propiedad del exponente del argumento, logaritmo en base 2 de 2, y esto es 1. Aquí abajo vamos a sacar un mínimo, 2, ¿no? 2 por 3, 6, el 1 copiamos, 2 por 1, 2. ¿También? Esto se hace 1, entonces me quedaría 7 más 2 logaritmo en base 2, este 2 nomás quedaría, y aquí abajo tendríamos 9 medios. Otra vez, logaritmo en base 2 de 2 sería 1. Nos queda lo siguiente, 7 más 2 por 1. Pero 2 por 1 es 2, más 7, 9. En el proceso de hacer extremos con extremos, medios con medios, el 9 con 9 se simplifica. Porque este está arriba y este va a estar abajo, ¿no? Y este 2 sube. Entonces las respuestas simplemente sería 2. ¿Está bien? Simplemente sería 2. Bien, ahora vamos a hablar de las ecuaciones logarítmicas, ¿no? Al final vamos a seguir haciendo las propiedades, pero ya aplicado a las ecuaciones, ¿no? Igual, hemos definido ya varias veces las ecuaciones exponenciales, las ecuaciones trigonométricas y todo eso. Una ecuación se definía como una igualdad de expresiones, ¿no? Donde las letras lo llamamos como incógnitas y el objetivo es hallar esas incógnitas. Obviamente las ecuaciones logarítmicas son lo mismo, pero aumentado algo más, ¿no? Son igualdades de expresiones, ¿ya? Donde se presentan logaritmos. Es decir, que las incógnitas serán una base o por ahí un argumento. Estarán inmersos en ello, ¿no? ¿Está bien? Ahora, para la resolución de estas ecuaciones se recomienda, ¿no? Se recomienda. 1. Llevar a una misma base todos los logaritmos, porque las propiedades son para las mismas bases. Si son bases diferentes es más difícil operar. Segundo, empleando propiedades de los logaritmos, llevar a toda la expresión a un solo logaritmo, ¿ya? O bien en ambos extremos de la igualdad que tengamos logaritmos, también esa es otra alternativa. Aplicar una de las siguientes propiedades, dice, el principio de igualdad. Cuando tengo dos logaritmos en una igualdad, aquí se aplica el antilogaritmo, ¿ya? Antilogaritmo del logaritmo. Pero una forma más fácil por ahí de memorizar, entonces el logaritmo de en base b con el logaritmo en base b se van y x igual a y, muchos se memorizan de esa forma. Sirve, ¿no? Pero obviamente conceptualmente no es acorde, ¿no? En todo caso, conceptualmente tendríamos que decir que ambos extremos aplicamos en el antilogaritmo. El antilogaritmo del logaritmo es nomás igual a su argumento x, lo mismo que en el otro lado. En otras palabras, logaritmo de la misma base en una igualdad, sus argumentos son iguales, ¿no? La definición, si llegamos a una expresión donde solamente tengamos un logaritmo y al otro lado una igualdad, aplicamos la definición, ¿no? La base elevado a la igualdad logarítmica es igual al argumento, b a la c es igual al argumento. Cualquiera de los dos casos se nos va a presentar. Nota, muy importante. Cuidar que las soluciones halladas no generen logaritmos de argumentos negativos, ¿ya? Porque habíamos definido que el argumento del logaritmo jamás puede ser un número negativo. Si ustedes en su calculadora ponen logaritmo de un número negativo, les va a salir error, porque no existe, ¿no? Lo mismo para las bases, no puede haber bases negativas, ¿ya? Por eso se tiene que hacer una verificación en la ecuación original una vez que hallemos las soluciones. ¿Está bien? Bueno, al grano, resolver la ecuación. Nos dan una ecuacióncita simple, logaritmo de x más logaritmo de x menos 3 igual a 1. Aquí no están las bases, pero habíamos mencionado que cuando no se colocan las bases, se sobreentiende que la base es 10, pero no hay problema. Ahora, las recomendaciones me dicen que todos tengan una misma base, no hay problema, los dos tienen la misma base. Ahora, por propiedades, como segunda recomendación, llevar a un solo logaritmo. Aquí podemos aplicar la propiedad del producto en sentido inverso, ¿no ve? Ahorita está desglosado, podemos volver un solo logaritmo en producto. Entonces vamos a aplicar, como aquí mencionamos, la propiedad del producto. Esto era, ¿no?, para recordar que logaritmo en una base de x por y era logaritmo en base b de x más logaritmo en base b de y. Ahora lo vamos a hacer en sentido inverso, ¿no? Esto lo vamos a volver un solo logaritmo. Entonces sería logaritmo en base 10 de x por x menos 3 igual a 1.
Y hemos llegado a este segundo caso, ¿no? Logaritmo elevado a igualado a una constante. Aquí vamos a aplicar la definición. Se sobreentiende que la base es 10, entonces 10 elevado a la 1 sería igual al argumento. O el argumento sería su base elevado a la igualdad, ¿no? Lo mismo. Entonces nos quedaría por la definición lo siguiente. X por x menos 3 igual a 10 a 1, lo que habíamos adelantado. Fíjense que aquí es una ecuación cuadrática. Vamos a multiplicar x con x. X al cuadrado menos 3x y el 10 que ve al otro lado es restar. ¿Está bien? Aquí vamos a buscar dos números que multiplicados me den 10 y restados me den 3, ¿no? El signo del primer paréntesis es menos, menos por menos más, para el segundo, 5 por 2, ¿no? 5 por 2 es 10, 5 menos 2 es 3, ¿no? Agarramos cada expresión a 0, x menos 2 igual a 0, x más 2 igual a 0, y hallamos las raíces, ¿no? x1 sería 5 y x2 sería menos 2, ¿está bien? Pero como habíamos mencionado, hay que hacer la prueba. Al hacer la prueba, el x menos 2 en lo original, ¿qué nos da? Esta es la original, ¿no? Logaritmo de x más logaritmo de x menos 3 igual a 1 es la ecuación original. Reemplazamos menos 2, fíjense que en ambos casos me da logaritmos de números negativos. Entonces eso no existe, ¿ya? Porque no pertenece a los reales. La única solución sería 5. Si hacemos una prueba mental, logaritmo de 5, logaritmo de 5 menos 3, 2, obviamente vamos a ver que si eso va a verificar, no me genera logaritmos negativos, ¿no? Entonces la única solución sería 5. Continuamos. Vamos a hacer otro problema. Nos dice resolver la ecuación. Logaritmo en base 16 de x más logaritmo en base 4 de x más logaritmo en base 2 de x igual a 7. ¿Está bien? Ahora vamos a aplicar potencias iguales, ¿ya? Vamos a aplicar potencias a las bases. O sea, lo que estamos buscando en realidad ahorita, la primera regla decía todas las bases sean iguales en los logaritmos. Aquí tengo 16, aquí tengo 4, aquí tengo 2, no son iguales. Entonces vamos a buscar llevar una misma base. Pero tiene una característica, esto es particular, toditas son bases de 2. 16 es 2 a la 4, 4 es 2 al cuadrado. Bueno, 2 nomás. Por eso decimos vamos a aplicar potencias a las bases. Entonces sería 2 a la 4, 2 al cuadrado y 2 nomás. Ahora vamos a aplicar aquí la propiedad del exponente de la base. Que era esta, ¿no? Logaritmo de a a la n de x es igual a, el n sale como 1 sobre n, logaritmo de a de x. Entonces aquí saldría de la siguiente forma, un cuarto logaritmo en base 2 de x más un medio logaritmo en base 2 de x más logaritmo en base 2 de x igual a 7. ¿Ya? Ya está, todos tienen la misma base, todos tienen la misma base. Lo que ahora vamos a hacer es volverlo un solo logaritmo, pero como son expresiones comunes, podemos factorizar el logaritmo, ¿no? En base 2 de x me quedaría un cuarto más un medio más 1. Operamos en forma aritmética con estas tres fracciones, un cuarto más un medio más 1. Y nos daría 7 cuartos, ¿no? El mínimo común es 4, aquí 2 por 1, 2, aquí 4, 4 más 2 más 1 sería 7 cuartos, ¿no? Fíjense que aquí este 7, con este 7 lo voy a simplificar y el 4 lo vamos a llevar a multiplicar. Ya estaríamos con un solo logaritmo. Entonces, logaritmo en base 2 de x igual a 4. Aquí vamos a aplicar la definición. La base elevado a la igualdad, 2 a la 4 es igual a x. 2 a la 4 sería 16. ¿No? Damos la vuelta por comodidad. Estamos acostumbrados que el incógnito está al lado izquierdo. Es lo mismo y nos saldría 16. Bueno, hacemos un problemita más. Aquí lo pongo gestión 1 2019 porque esta pregunta se lo ha realizado en el examen de admisión en la gestión 1 2019. Y era de la siguiente forma, ¿no? Resolver, nos da un raíz del logaritmo en base a de la raíz cuarta de a de x más logaritmo en base a x de la raíz cuarta de a de x, ¿no? Más una raíz más grande, logaritmo en base a de la raíz cuarta de x sobre a, más logaritmo en base a x de raíz cuarta de a sobre x, todo igualado a. Bueno, aquí lo primero, vamos a nomás mantener las recomendaciones, me han dicho que todos tengan la misma base, ¿ya? Por un lado, 2 tenemos raíz cuarta y estas expresiones, ¿no? Cocientes, productos. Vamos a deshacernos de los productos y vamos a buscar en lo posible una misma base. Vamos a analizar como siempre para cada caso, ya en forma separada, para cada caso. Empezamos con el primerito, logaritmo en base a de raíz cuarta de a a la x. Podemos colocarlo de la siguiente forma, dice, ¿no? Logaritmo en base a, esto es
a la x elevado a la un cuarto. También a la x elevado a la un cuarto. Esto es exponente del argumento. Esto puedo bajarlo por propiedades. Lo estamos bajando. Es igual a un cuarto logaritmo en base a de x. Ahora aquí tengo logaritmo en base a de x, un producto. Vamos a aplicar la propiedad del producto. ¿Está bien? Entonces logaritmo de a en base a de raíz cuarta de a de x será un cuarto. Aquí sería logaritmo en base a de a más logaritmo en base a de x. ¿Está bien? Logaritmo en base a de x. Logaritmo de a en base a es igual, argumento igual a la base es 1. Entonces tendríamos un cuarto, 1 más logaritmo en base a de x. Aquí ya no podemos hacer nada. Aquí lo vamos a dejar esto. Ahora vamos a analizar este otro. Entonces, para el segundo, para el logaritmo en base a x raíz cuarta de a de x, hacemos exactamente lo mismo. La única diferencia aquí es la base, que es x, en el otro era a. Todo lo mismo, logaritmo en base a x de a a la x al un cuarto, el un cuarto baja, aquí aplicamos el producto. Entonces esto va a ser un cuarto logaritmo en base x de a más logaritmo en base x de x. Esto vale 1. Ahora, como nosotros necesitamos que tengan la misma base, no olvidemos que lo anterior tenía base a. Ahí está, aquí hemos llegado a un cuarto, 1 más logaritmo en base a. Ahora aquí también queremos que esto esté en base a, y lo que vamos a hacer es la propiedad de la permuta. Cambiamos la base con el argumento con el recíproco, ¿no? Entonces sería un cuarto es igual a 1 sobre logaritmo en base a de x más 1. Ya está en base a, ya no podemos hacer nada más. Ahora vamos a operar las otras expresiones, estas, ¿no? Logaritmo en base a de raíz cuarta de x sobre a, y este otro que es lo mismo pero con base x, ¿ya? Entonces, para el logaritmo en base a raíz cuarta de x sobre a, lo mismo, logaritmo en base a de x sobre a elevado a un cuarto, el un cuarto baja, logaritmo en base a de x sobre a. Aquí ya vamos a aplicar la regla del cociente, ¿ya? Porque, y eso es una resta, ¿no ve? Aquí está, un cuarto logaritmo en base a de x del numerador menos logaritmo en base a del denominador, que en este caso es a. Lo mismo, esto se hace 1, porque es base igual al argumento, y me quedaría un cuarto logaritmo en base a de x menos 1, más no podemos reducir, también está en base a. Y finalmente, para la otra expresión, logaritmo en base x de raíz cuarta de a sobre x, muy similar a este, solamente la base es x. Lo mismo hacemos, logaritmo en base de x de a la x al un cuarto baja, aquí vamos a aplicar la propiedad del cociente. Entonces tendríamos que es un cuarto logaritmo en base x de a menos logaritmo en base x de x. Esto se hace 1, y aquí también vamos a aplicar la permuta para que tenga la base a. Entonces tendríamos igual a un cuarto, 1 sobre logaritmo en base a de x menos 1. Reemplazamos en la original, hemos vuelto a copiar la original para no perdernos. Sería raíz un cuarto de 1 más logaritmo en base a de x más un cuarto, ¿no? Logaritmo en base a de x como cociente más 1, ¿no? Al otro lado lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar el un cuarto en ambas expresiones de la raíz. Y simultáneamente vamos a hacer un cambio, porque fíjense, es logaritmo en base a de x todos tienen, y para que sea más facilito mi trabajo, vamos a hacer este cambio, ¿no? Todos tienen lo mismo. Entonces reemplazamos, factorizamos el un cuarto, me quedaría 1 más z más, como he factorizado el 4, 1 sobre z más 1. Al otro lado lo mismo, más un cuarto hemos factorizado, z menos 1, más 1 sobre z menos 1 igual a. ¿Está bien? Aquí vamos a sumar el 1 con el 1, el menos 1 con el menos 1, y el un cuarto lo sacamos de la raíz. Al salir de la raíz saldría con un medio. ¿Ve? Un medio en ambos casos. Z más 2 más 1 sobre z más un medio, z menos 2 más 1 sobre z. Fíjense esto, los que ya tienen un poquito más de práctica en expresiones algebraicas, esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? De la siguiente forma. Vamos a partir de esto. Raíz de z más 1 sobre raíz de z elevamos al cuadrado. De ahí partimos. Esto sería cuadrado del primero, raíz de z al cuadrado, más doble producto del primero por el segundo, 2 por raíz de z por 1 sobre raíz de z, más cuadrado del segundo, 1 sobre raíz de z al cuadrado. Si aquí yo aplico las simplificaciones, el cuadrado con la raíz se va, me quedaría z, más raíz de z con raíz de z se va, 2, más el cuadrado con la raíz se va, 1 sobre. Ven, entonces, toda la expresión anterior, z más 2 más 1 sobre z, había sido igual a este binomio elevado al cuadrado, o sea, esto es igual a la expresión que hemos deducido.
Esto es lo mismo, pero la única diferencia es que va a ser al binomio negativo, ¿ya? Entonces reemplazamos, ¿no? Entonces tendríamos, en un medio estamos factorizando ambas expresiones. Raíz, todo esto equivale, lo anterior equivale a raíz de z más 1 sobre raíz de z al cuadrado. Más raíz cuadrado, el segundo les decía es lo mismo a esto, solamente cambia el más por el menos, que sería raíz de z menos 1 sobre raíz de z al cuadrado, corchete igual a. El cuadrado con la raíz se va a ir en ambos casos, este 2 lo mandaremos al otro lado, y me quedaría esto, ¿no? Raíz de z más 1 sobre raíz de z, más raíz de z menos 1 sobre raíz de z igual a 2a. Menos 1 sobre raíz de z, con 1 raíz de z se van y me queda simplemente 2 raíz de z igual a 2a. El 2 con el 2 se va, elevamos al cuadrado. Entonces, al elevar al cuadrado, para que se vaya la raíz, me va a quedar simplemente a al cuadrado, ¿no? Para que se elimine. Pero nosotros no queremos z. La variable original era logaritmo en base a de x igual a z. En este caso, z vale a cuadrado. Reemplazamos. Z vale al cuadrado. Ahora aquí aplicamos finalmente la definición. La definición decía que el argumento es igual a la base elevado a la igualdad logarítmica. Entonces, en otras palabras, x sería igual a elevado a la a al cuadrado. Bueno, sería la solución, ¿no? Eso es todo por hoy. Estamos viéndonos la siguiente sesión. Gracias.